Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Escena del Crimen. Hoy Escena del Crimen se va a concentrar en algo que hoy representa también un problema o continúa representando un problema de seguridad nacional y se arrastra de épocas inmemoriales, solo que va mutando de grupo en grupo. Es decir, es como aquella frase que dice los hombres pasan, las instituciones quedan. En este caso, la institución, el tráfico de drogas, ya sea principalmente de marihuana, porque Paraguay es una zona, un país de tierra fértil para esta droga, principalmente el norte de su región oriental, y esto trae lo que conocen o las autoridades explican como delitos conexos, y puede ser el tráfico de armas, el crimen organizado y otros tantos. El crimen organizado, nos quedamos ahí. El crimen organizado, aunque suene como una especie de acto protocolar para conformar un grupo delictual, no es más que aquellos que deciden defender el negocio ilícito a balazos. Y ahí nacen los clanes, los diferentes clanes. Antes, el tráfico de droga era circunscripto a grandes emperadores, zares del tráfico de droga. Cito Fat Yamil y otros tantos, ¿verdad? Cabeza Branca, Jerry Jiménez Pavao. Hasta algunos dicen que hasta el día de hoy tiene tentáculos, pero no me quiero extender mucho en ese punto, sino que decirles que después de los 90, los grupos paraguayos, aquellos que eran peones, se convirtieron en jefes. Y de ahí es que nacen los diferentes clanes. Hoy vamos a contarles sobre el clan Díaz y el negocio de la muerte. Para llegar a ello, tienen que entender en qué zona es donde se disputa principalmente este negocio de la muerte. Arrancamos, programa de Escena del Crimen. Bienvenidos. El negocio de la muerte. El principio del fin del clan Díaz. Brites-Cue nació en el año 1990 y sus primeras décadas se desarrolló como un asentamiento modelo. Al momento de su creación tenía una dimensión de 22.000 hectáreas y para el año 2006 ya estaba poblado por 1.200 familias. Su densidad poblacional era de 10.000 habitantes en uno de los barrios de la ciudad Corpus Christi, departamento de Canindeyú, ubicada a 120 kilómetros de la capital departamental, Salto del Guairá. Su principal rubro económico era el cultivo de mandioca hasta como hace 15 años. Con su propia cooperativa local, los agricultores desarrollaron sus actividades recibiendo la asistencia de la Itaipú Binacional, pero la colonia pasó a convertir a la marihuana en una de sus más importantes fuentes de ingresos, incluso antes de pasar al sector más grande del joven distrito de Bipitá. El 11 de abril de 2013 se fijaron los límites y la superficie del nuevo distrito por ley número 4894 por parte del Congreso paraguayo. 4 años antes de que la nueva ciudad se independizó de las ciudades de Villa Gatimí, Curuguatú y Corpus Christi, los marihuanales empezaron a crecer hasta convertirla en la zona de mayor producción con mano de obra campesina y local. En este último tiempo también hicimos un importante despliegue de lo que es corte de marihuana que estuve compartiendo en las redes con algunos periodistas, lo que fue prácticamente 2 semanas de estar corriendo plantaciones de marihuana de esa zona de influencia, desalentando así, ¿verdad?, lo que es el tráfico de estupefacientes, más la captura de muchos de lo que serían sus brazos, ¿verdad? A todos aquellos que estén ahora de captura y que estén en la zona de Villa Gatimí, que ya van sumando como 12 personas, fueron detenidas. Estamos debilitando el eslabón, por decirlo así. Ya es un distrito prácticamente donde hay muchísimas comunidades indígenas, donde ellos se conocen entre todos y es muy difícil acceder sin ser notado, por decirlo así, para hacer ciertas tareas policiales. Las comunidades indígenas también ya tienen en sus comunidades por lo menos poco lo que serían bosques en sí, porque la mayoría, si no están siendo arrendados por brasileros, están siendo arrendados por estas personas que plantan marihuana, que lo que más hacen es justamente plantar, deforestar y plantar, porque ustedes saben que la calidad de la marihuana influye mucho para que sean plantados en lo que ellos llaman rosado, que es echar monte y plantar en el mismo lugar.
Eso es lo que hace la calidad y que sea tan apetecible al mercado extranjero, lo que es la marihuana paraguaya. Los grandes productores aportan importantes cantidades de dinero a las familias, no solo por el acopio, sino también por ocultar la droga cuando fuera necesario. Disfrazada de ayuda comunitaria, la logística criminal creció rápidamente, al igual que el negocio de la muerte. Una práctica común, ya que las comunidades indígenas tienen sus reservas, y esas reservas son utilizadas para plantar la marihuana. Eso a su vez también hace que a ellos les lleguen ciertas ayudas económicas, alimentos y cosas así. Entonces a ellos les viene bien por un lado también, amén de que los que plantan marihuana le utilizan a ellos como empleados y prácticamente alquilan a ellos sus terrenos, como en muchos casos contratan y llevan a otro lado, porque en gran parte también están plantando en la reserva, ¿verdad? En lo que es la reserva, donde no hay responsabilidad civil contra los propietarios de los terrenos. Cuando yo vine también me dijeron que prácticamente la zona de Britescue era liderada por estas bandas, estaba siendo, por decirlo así, gobernada por lo que es este macho. Anteriormente solo era Cristino Díaz, el conocido como el cabecilla de una de las bandas, y el otro era conocido como cabecilla, era Macho. Justamente él comenzó con lo que es el acopio del control del acopio de la marihuana. Tuvo su contrapartida, lo que es Macho. Ellos eran enemigos declarados, prácticamente eran dos bandas quienes lideraban prácticamente las demás subbandas. Él se movía en lo que es en su área de donde él manejaba, por decirlo ahí, donde ocurrió el enfrentamiento. Ellos estaban encontrados con lo que es este macho, entonces prácticamente cada uno se manejaba en el lugar en donde ellos podían operar y tenían control sobre esos lugares. Él prácticamente no salía de ese lugar, no se desplazaba como lo hacía Macho. Él se manejaba en ese entorno, por decirlo así, de familiares y comunidades indígenas a quienes él ayudaba y le brindaba protección. Entonces era muy difícil dar con él, pero el hecho de que haya salido para enfrentarse motivó que sea abatido, ¿verdad? Y para la policía por lo menos es un problema menos. Aunque pareciera una tranquila zona fronteriza, el sicariato también se convirtió en la principal fuente de ingresos. Entre los meses de mayo y junio de 2022, al menos 10 casos se adjudicaban a una importante agrupación, el clan cuyo sello llevaba el apellido de su líder. En el ¿Qué pasó?, ustedes van a tener prácticamente el apocalipsis del Génesis. Dicho bíblicamente, esta guerra entre clanes se recrudece en realidad. Y ahí es donde comienza el principio del fin. Porque, como les explicaba, el nacimiento de los clanes que se apoderan de la monarquía de muchos seres del tráfico, cuando descubren los peones o medios mandos paraguayos lo lucrativo que es el negocio de la droga y el dominio de las rutas principalmente, es donde también ellos entienden que la naturaleza de eso lucrativo está en dominar rutas. Y esa es la base de toda contienda bélica entre estos clanes, de estos grupos paramilitares, grupos organizados. El clan Díaz no escapó a esta naturaleza. Y para entender cómo comenzó todo esto y la cantidad de muertes atribuidas a este grupo, probablemente uno de los más sanguinarios de la zona de Canindeyú, tienen que conocer lo que pasó. ¿Qué pasó? 1 de mayo 2022, el principio del fin. Sentado en la baulera de su automóvil, Vidal Díaz Méndez disfrutaba de la música acompañado de su novia. Nombre: Vidal Díaz Méndez. Edad: 36 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Britescue y Bupitá. Profesión: comerciante.
Eran las 19:30. Mientras el show artístico se desarrollaba, Vidal aprovechaba para participar de un juego de bingo. En un momento dado, una seguidilla de disparos distrajo el canto del artista del escenario. La joven continuó unos segundos hasta que la confusión apagó los micrófonos, el baile terminó y la gente empezó a dispersarse. Un solitario sicario se acercó hasta donde estaba Vidal y sin decir una sola palabra, disparó contra él 7 veces. La muerte de Vidal Méndez en el predio del Colegio Santa Librada de la colonia de Britescue trajo graves consecuencias. 19:30 aproximadamente, en el lugar denominado Britescue, que corresponde al distrito de Huiputá, del departamento de Canindeyú. Vidal Díaz Méndez, de 36 años de edad. 7 impactos, de los cuales 6 fueron penetrantes con orificios de entrada y salida totalmente de por atrás. Y una que es de refilón en el brazo derecho. Shock hipovolémico por el sangrado agudo consecuente a los varios impactos de proyectiles que fueron penetrantes. Habrá fallecido minutos después, 10-15 minutos. Ya. Ellos trajeron los familiares con intención de ver si ellos no pueden determinar si el estado de la vida real, ¿verdad? La muerte real queda a cargo de nosotros. Entonces, ellos trajeron, está bien, con intención de llegar lo más pronto posible al médico, porque habrá fallecido minutos después. Presumo que fue un arma corta, presumiblemente pistola. Como pieza clave del equipo de su hermano, Cristino Díaz Méndez, su asesinato representó un ataque directo al clan de la muerte. Cristino Díaz Méndez apareció en el mapa criminal en el año 2018. Nombre: Cristino Díaz Méndez. Edad: 46 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Britescue y Huiputá. Profesión: comerciante. En aquel tiempo, las cifras de la muerte por encargo en la naciente ciudad de Huiputá habían aumentado de 25 a 30 por año y Cristino empezaba a formar un consolidado grupo, un clan que más tarde se convertiría en uno de los más importantes de la zona. En la zona que se manejaba prácticamente estaba herméticamente cerrado por familiares y por una comunidad indígena. Cuando yo vine me estuve haciendo eco de eso y prácticamente policías no podían entrar en el lugar donde él se desempeñaba y era conocido por ser muy sanguinario, así que había cierto temor también a enfrentamientos contra esta persona. Las autoridades manejaban que su equipo estaba conformado por al menos una veintena de soldados asesinos, a quienes entre los meses de mayo y junio de 2022 se les adjudicó gran parte de los casos hasta el inicio del declive del negocio para el peligroso criminal. Vidal, el que probablemente implicaba como lazo sanguíneo con el líder de este grupo, un nivel importante en la estructura, me parece que es casi obvio por la confianza, fue ejecutado a traición. Es digna marca de los pistoleros, de los sicarios en la zona norte. Asegurarse de que desaparezca, y era un claro mensaje de esta guerra que comenzaba a desnaturalizarse dentro de la zona de Canindeyú. La idea era anular prácticamente el clan. En Heridas que hablan van a conocer realmente lo sanguinario que fueron con este hombre. 7 impactos de bala acabaron con la vida de Vidal Díaz Méndez. La víctima recibió los disparos en la parte posterior del cuerpo, lo atacaron por la espalda, a la altura del pecho y el abdomen, provocando así graves daños en órganos vitales como el corazón y el pulmón. De acuerdo con el informe forense,
Floriano Irala, que es el agente forense que actuó en aquel momento, 6 de los impactos recibidos por la víctima presentaban orificios de entrada y salida y uno de refilón en el antebrazo derecho. El médico diagnosticó la causa de muerte como shock hipovolémico por múltiples heridas de arma de fuego. El fallecimiento se dio prácticamente en el instante. El arma utilizada para acabar con su vida fue una pistola de calibre 9 milímetros, un arma muy codiciada, o sea, un calibre en realidad muy codiciado por pistoleros. De acuerdo con el informe médico forense y de criminalística, el hecho, digamos, de que se haya tratado de plomo calibre 9 milímetros. Dicho esto, reitero, la intención en todo momento fue asegurarse de que Vidal acabe muerto. Con esto, prácticamente se iniciaba un pase de factura, o se iba a iniciar en realidad un pase de factura entre grupos criminales. Cada vez que ocurre este tipo de cosas, no es que termina generalmente los clanes en aceptar de que la muerte de uno de sus integrantes estuvo bien, es decir, convenía. Me hago responsable porque decidí robarle una ruta, apoderarme de una de sus rutas, o decidí quedarme con el mercado X de Brasil, o por qué no la Argentina y también Uruguay. No, todo lo contrario. Cada vez que existe una muerte asociada al crimen organizado, a los grupos de sicarios, a los clanes del tráfico, tiene que existir un pase de factura. Cuarto capítulo, 2 por 1. Dos por uno. 15 días tardaría Cristino en cobrar venganza. En el barrio San Luis de Bibitá, el 17 de mayo de 2022, Ulises Ruiz Díaz Enciso cayó en una emboscada. Nombre: Ulises Ruiz Díaz Enciso, edad 31 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Britescue y Bibitá, profesión comerciante, prontuario, antecedente por homicidio doloso 2022. Conocido como Negro, se encontró en el callejón sin salida de la muerte a orillas del río Jejuí cuando el reloj marcaba puntualmente las 13:30 horas, a 10 kilómetros del casco urbano de Bibitá. Uno de los más importantes productores de marihuana de la zona fue asesinado junto con su secretario Pablino Báez Segovia. Nombre: Pablino Báez Segovia, edad 37 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Britescue y Bibitá, profesión empleado. Su camioneta Toyota doble cabina de color negro fue rociada a balazos por matones a sueldo, en lo que ya se hablaba de un ajuste de cuentas entre criminales, un crimen que ocurría como respuesta de la muerte de Vidal Díaz Méndez. Vamos a hacer la primera pausa en Escena del Crimen. Hoy, nuestro capítulo, El negocio de matar. El clan Díaz, uno de los clanes más sanguinarios en su momento en Canindeyú, en una lucha frontal con otros clanes. El negocio del tráfico era el punto inicial. Luego comenzó a hacer un pase de facturas interminable. Pausa y ya volvemos. El negocio de la muerte, ese es nuestro capítulo de hoy en Escena del Crimen. El negocio de la muerte está directamente adjudicado al crimen por encargo, a las acciones de sicarios, de pistoleros. Lastimosamente existe un estigma, y esto tiene su base en las zonas de cultivo de la droga y las zonas fronterizas por el paso de cocaína. Las zonas de cultivo me refiero a la marihuana. Nos lleva directamente geopolíticamente a la zona norte de la región oriental, y en el caso de la droga, de la cocaína puntualmente, también a la zona del Chaco. Pero hoy nos enfocamos sobre Canindeyú,
porque existía en algún momento un auge, una preponderancia de un clan en el tráfico de la droga y su dominio en las rutas de tráfico de marihuana, principalmente al Brasil. Sucedió que en algún momento estos clanes, como ocurre naturalmente en la disputa de las rutas de tráfico, zonas liberadas, llamen como quieran llamarla, que un clan decide cobrar venganza o tratar de disminuir, socavar al otro para quedarse con sus rutas y lo que implica ello. Así fue como inició una batalla, una guerra sangrienta en Canindeyú, y uno de esos grupos que enfrentó eso, hasta prácticamente quedar diezmado, es el Clan Díaz. El Clan Díaz tiene como cabeza a Cristino, a su hermano probablemente como segundo Vidal, que fue el primero en morir, y con eso inicia prácticamente el fin de este grupo. Entonces, nos ponemos en el año 2022, que es el año en donde nos quedamos en la primera parte del programa. Porque con la muerte de los que habían ejecutado a Vidal, la policía iba a decir, señores, acá tenemos que desembarcar porque está iniciando una guerra narco. Se infiltra un grupo de policías en la zona norte, en una zona boscosa. ¿Qué ocurrió ahí? El resultado iba a ser esta vez múltiple para uno de los lados. Bajas significativas. Esto pasó. Siete eliminados. Martes 28 de junio de 2022. La tarde caía y la colonia Britescue, una vez más, era el centro de la atención por la grave situación. La información de último momento refería sobre la muerte de 7 personas. Un grupo de al menos 15 agentes de distintos cuerpos policiales llegaron hasta la zona de Canindeyú, montaron guardia hacia un sector donde se suponía que una gran parte de los integrantes del Clan Díaz pasaría, y quedaron a esperar. Tanto así de la Dirección de Policía de Canindeyú, del Grupo Especial de Operaciones e Investigación de Delitos de Canindeyú. Logísticamente, comisario, estos presuntos miembros de la banda criminal tienen más experiencia en una zona boscosa en la cual justamente ustedes se desenvolvieron, ¿no? Hay que detallar que este grupo, este Clan Díaz, no es un grupo familiar, no son delincuentes que habitan en una casa, no son delincuentes que transitan prácticamente todo el día en vehículos particulares por la zona. Son personas que netamente viven en la zona rural, en zona boscosa. La banda buscaba desplazar sus operaciones hacia otra zona, como lo hacen habitualmente, y los policías estaban decididos a evitarlo. Así lo hicieron y ocasionaron la muerte de 7 de ellos. Recibimos información de que este grupo iba a trasladarse a otro lugar. El procedimiento fue comunicado en tiempo y en forma al Ministerio Público. Se coordinó con la Dirección de Policía de Canindeyú. Se coordinó el trabajo con el Grupo Especial de Operaciones, que es la QEO de la zona, y montamos vigilancia a partir de las 2 de la tarde. Teníamos información de que este grupo iba a trasladarse a otra zona, y en un cierto lugar ponemos la patrullera propiedad de la Policía Nacional, una Isuzu D-Max, donde obstaculizamos el tránsito de estas personas. Una vez que los supuestos sicarios se encontraron con la patrullera, bajaron de los vehículos en que circulaban y efectuaron disparos contra los agentes utilizando armas largas. Los policías sabían a lo que se enfrentaban, un grupo de alta peligrosidad que se caracterizaba por la violencia con la que actuaban. Momento en el cual ellos visualizan la patrullera y se bajan del vehículo a efectuar disparos contra el personal. Asimismo, nosotros, como dice la ley, nosotros tuvimos que defendernos, tuvimos que también realizar disparos de arma de fuego. Es muy conocido el modo operandi de esta persona, de este grupo delictivo. La mayoría de los líderes cuentan con captura por homicidio y robo agravado, no así ningún delito menor. O sea que estábamos preparados, sabíamos que estas personas iban a reaccionar de esta manera violenta. El objetivo no era esto, el objetivo era tratar de alterarle a esta persona, pero fueron ellos que empezaron a realizar varios disparos contra la humanidad, contra el vehículo, la propiedad del Estado, de la Policía Nacional, y el resultado está a la vista. Estamos exhibiendo todas las evidencias. El primer vehículo que venía escoltado tenían la arma larga 5.57, que más realizó disparos hacia la patrulla de la Policía Nacional.
Cuando vieron las patrulleras, los criminales dispararon y en consecuencia los policías respondieron de la misma forma. 7 murieron, pero 1 logró escapar, el líder de la banda, Cristian Díaz. Evidentemente, desde el comando institucional, esa fue justamente la directiva de poder identificarlos plenamente a estas personas belicosas que vienen realizando hechos realmente violentos. Trabajo minucioso de las unidades investigativas que han podido conectar con esos hechos violentos de sicariato. Y esto sería, digamos, la segunda etapa en donde se tenía información precisa sobre este grupo a fin de poder detenerlos. Lastimosamente ocurrió esto, no obstante, creo que queda evidenciado de que estas personas estaban siendo buscados por la justicia gracias al trabajo investigativo. El miércoles 29 de junio amaneció. Los cuerpos que habían sido trasladados a la morgue judicial del Hospital Distrital de Curuguatí fueron inspeccionados por un médico. Se dieron a conocer sus identidades. Los nombres se obtuvieron mediante documentos de identidad, el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, AFIS, y por el reconocimiento de familiares. Silvio Benítez Segovia, de 20 años, con antecedentes por homicidio doloso. Milciades Díaz Vera, de 41 años, sin antecedentes. Anselmo Montiel Méndez, de 35 años, con varias órdenes de captura. José Domingo Benítez Segovia, de 25 años, con orden de captura. Mario Darío González da Cruz, de 38 años, con antecedentes penales. Antonio Montiel Méndez, de 30 años, con varias órdenes de captura. Y un adolescente de 17 años fueron los aniquilados. Durante el procedimiento, ningún policía resultó herido. Claro que con la muerte de 7 personas, esto iba a resultar en un golpe fuerte que iba a dar la Policía Nacional en esa zona. Iba a generar también una crispación con la población. Acá yo no quiero entrar evidentemente porque no corresponde, digo, por la naturaleza del programa, a hacer un análisis social de lo que implica el mercado de la marihuana y lo que ello genera en la zona. Porque tenemos que hablar necesariamente del impacto estatal, social, para poder entender y sacar una opinión correcta, estéril sobre esto, ¿verdad? Para hablarlo fácil, la marihuana genera un lucro que muchas veces es tomado, lastimosamente se aprovecha, porque hablamos siempre de un cultivo ilegal, para apoderarse de familias humildes ante una ausencia estatal. Es así como muchas veces este negocio permite que toda acción que tome beligerante, por decirlo así, algún grupo criminal, una acción violenta, que me quedo más con esa impresión, sea justificada muchas veces por familias enteras. Pasó esto de un lado. Cuando murieron los 7 integrantes de este grupo, sorprendidos por la policía, muchos salieron a criticar la acción policial y a defender a las personas que estaban muertas. Pero ¿cuál era el antecedente y qué se sabía de estas personas? ¿A qué se dedicaban? Y por sobre todo, ¿qué había encontrado la policía asegurando ser evidencia en la zona? Vean. Inocentes. De los 7 abatidos, familiares de 2 de ellos alegaron que sus parientes fueron víctimas de homicidio por parte de la Policía Nacional, pese a que los intervinientes habían reportado que todos los fallecidos eran miembros de la gavilla de sicarios. El padre de Mario González dijo que su hijo tenía una bodega y un camión que hacía trabajar como flete, que el único arma que tenía era una escopeta de tiro que suele utilizar para la caza. Después hay antecedentes. Se encabece más trabajo. Lastimosamente hubo de que vayan a pipa porque pesado y mejor una sea como media la de los jóvenes. Los padres apoyan de pesado y no deja ojo jefe y la sea. Va en el creerlo y coja vuelve caray. Hacia mío lastimosamente es hasta médico. Policía y como tú ya la malana. Cuando hago terminar inocente lomo.
Porque se la hace, de la inocente te y ahí de años se algo vivimos así aparte. Pero la inocente te hay, pero yo creo que es inocente. Yo no la justicia. Se unió la justicia. No funciona. Más de otra cosa. Vean la policía botucha la mafia. Escuela o termina inocente el lomo. Véalo. Pese a la versión de los familiares, las evidencias incautadas por los policías daban cuenta a lo que se habían enfrentado. En una de las camionetas en que se movilizaban los fallecidos, una Toyota Fortuner, transportaban 450 kilogramos de marihuana. En la otra, un Fiat Strada, encontraron varias armas. También fueron incautados una escopeta de calibre 5,59 milímetros, pistola calibres 9 milímetros y 30 bombas cazabobos que supuestamente utilizaban para evitar que extraños ingresen a las plantaciones de marihuana. El segundo vehículo venía custodiando la droga, venía custodiándole al patrón, como se dice, y también traían una embarcación de menor porte, que era una embarcación fuera de borda. Y dentro de la embarcación también tenían cazabobos y aquí que utilizaban para intimidar o para que los personales policiales o tanto así sean civiles no pudiesen entrar en la propiedad donde ellos cultivan la marihuana o acopian la marihuana. Los miembros de la banda fueron reconocidos también por víctimas de asaltos a camiones con mercaderías ocurridos en la misma zona. La condición geográfica de la cercanía con la línea fronteriza hacía sospechar también a la Policía Nacional que el Clan Díaz era uno de los proveedores de marihuana al grupo criminal Primer Comando Capital y a otras organizaciones vinculadas al crimen organizado. Ya la policía estaba tras las pistas de Cristino, del líder de este grupo, porque ya lo tenían plenamente identificado. Recuerden ustedes que las acciones policiales se toman post venganza de la muerte de Vidal. Entonces, en esa seguidilla ya estamos cruzando por 7 personas muertas en manos de las fuerzas de seguridad que estaban aparentemente traficando droga, digo siempre bajo el supuesto del tecnicismo, porque la evidencia que mostró la policía decía tal cosa, y necesitaban acabar de alguna manera con el líder del grupo porque era el que estaba dando las órdenes de ejecución. Se estaban cobrando venganza porque sabían que estaban siendo embestidos por un grupo que quería apoderarse del negocio en esa zona. Reitero, el Clan Díaz era que prácticamente dominaba el negocio del narcotráfico en ese departamento. Es así que tras las pistas de Cristino encuentran el escondite. El escondite. El miércoles transcurrió y las investigaciones continuaron. Entrada la tarde, los policías lograron ubicar el escondite de Cristino, pero el narcotraficante ya no estaba allí. Luego de pasar la noche en el inmueble deshabitado, escapó. La casa en construcción, ubicada en la colonia Britescue, a unos 10 kilómetros de donde se produjo el tiroteo, fue clave para confirmar que Cristino estaba herido. En el lugar, los policías hallaron rastros de sangre en una prenda de vestir que habría sido utilizada por el fugitivo, al igual que también encontraron sangre en el suelo y en un colchón. Nosotros tenemos información de que el líder de este grupo es Cristino Díaz, una persona con bastante antecedentes, con bastante órdenes de captura, y a quien se le atribuye varios hechos de sicariato ocurridos en la zona baja del departamento de Canindeyú. Él no pudo ser detenido. Él no pudo ser detenido hasta el momento. Tenemos informaciones de que se maneja todavía por la zona, seguramente en el transcurrir del día vamos a tener más informaciones sobre eso. Pero él estaba dentro del grupo. Tenemos informaciones de que venía en otro vehículo. Es una estructura grande, eso es una estructura que se dedica al tráfico de marihuana y a sicariatos por encargo. En el lugar se hallaron algunos insumos médicos de primeros auxilios, lo que hacía suponer que se le inyectó algún medicamento y que en el lugar recibió algún tipo de atención médica. Vamos a hacer la segunda y última pausa en escena del crimen. Nos situamos en la línea de tiempo de junio del año 2022. Cristino, el líder de este grupo, Cristino Díaz, Cristino era el cerebro del clan y era buscado afanosamente por la policía. Sabían de ambos lados
que la guerra narco se estaba gestando violenta, crudamente en la zona de Canindeyú. ¿Qué iba a ocurrir posteriormente? ¿Se lo iba a encontrar o no? ¿Iba a desaparecer o no el clan Díaz? ¿O desapareció, mejor dicho, hablando actualmente, el clan Díaz en el departamento? Vamos a saberlo después de la pausa. Cristino Díaz, el líder del clan Díaz, hoy centra nuestra atención en este capítulo al que llamamos el negocio de la muerte, porque sin duda alguna era el grupo, el clan más sanguinario de la zona norte del país. Fue en ascenso a principios del año 2000 hasta llegar a un declive total cuando otros grupos comenzaron a dominar el territorio y a volverse más violentos que él. Cristino comenzó su carrera delictiva como un ampón, como un sicario para otros, hasta evidentemente construir su estructura con base siempre en el dominio del tráfico, a apoderarse de otras rutas, a entender el negocio y a dominarlo, que era básicamente lo que iban a hacer con él posteriormente. Para eso existía o nació una figura, comenzaba a hacerse fuerte, y este es el que conocen como el alias Macho. En el capítulo 8, ya prácticamente con un grupo diezmado, el clan Díaz iba a verse las caras con él en una zona oscura de aquello. Se estaban buscando, necesitaban cobrarse y pasarse factura. Y eso iba a ocurrir. Muerto en su ley. Muerto en ley. 23 de febrero de 2024. 2 años fue todo el tiempo que Cristino Díaz Méndez, desde la clandestinidad, pudo sostener a su equipo hasta que él mismo fue víctima de su propia ley. En un enfrentamiento entre supuestos grupos narcos fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado muerto a unos 100 metros del enfrentamiento que se dio entre miembros del grupo liderado por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, que fue rociado con 300 disparos en la noche del jueves 22 de febrero. El atentado ocurrió, o sea que el enfrentamiento ocurrió a eso a las 5:30, 17:30 horas de la tarde, y nosotros aproximadamente a las 21 horas ya estuvimos en el lugar. Distante acá de Salto del Guairá está como 315 kilómetros por ahí. Nosotros ya estuvimos en el lugar, el vehículo ahí acribillado y el cuerpo de Cristino Díaz unos 15 a 20 metros en la banquina tirado. En ese momento no se encontró ningún arma de fuego, no se encontró otra persona más que él. Se encontró rastros de sangre y vainillas servidas en una importante cantidad. Al momento de su muerte, Cristino tenía 11 órdenes de captura por hechos de sicariato, abigeato, narcotráfico y otros. En su poder se encontró un total de 611 cartuchos sin percutir. Al momento que ocurrió el hecho, nosotros no sabíamos quién era, porque esta persona no contaba con identidad. Era una persona desconocida. Una vez que fue trasladado a la morgue de la ciudad de Curuguatú, el personal de criminalística de AFIS fue la que tomó los datos, pudo corroborar los datos de esta persona, y ahí se pudo identificar que era Cristino Díaz, que era el cabecilla de un importante grupo acá de traficantes de marihuana. Era uno de los que lideraba prácticamente a la par con lo que era Macho, a la par lo que era también Selva. Prácticamente era un equipo en esa categoría él estaba. Una vez que hubo por decirlo así, un fuerte despliegue policial, también él se quedó más en su comunidad, por decirlo así, y fue ahí que tuvo el encontronazo con Macho, porque este Macho, bien sabe que estaba por la ciudad de Salto. Acá nosotros tuvimos un rastrillaje intenso. Él se desplazó otra vez a lo que es Britescue y pasó por la zona de influencia de Cristino, y como eran enemigos declarados entre ellos, hizo que Cristino le espere en el camino, pero con el desenlace que él fue el fallecido, no Macho.
En las redes sociales se lo ve, en las redes sociales él siempre sale con armas largas, él siempre ostentaba eso, era conocido en el lugar por los lugareños de que era una persona de un carácter impredecible, era de usar muchas armas. Creo que las 11 horas de captura son por homicidio doloso, eso ya te dice ya luego qué clase de persona era. También en ese momento en el lugar habíamos encontrado 600 proyectiles, 7.62 para fusil, pues solo él tenía por su cintura, solo él. En la zona del enfrentamiento, los intervinientes encontraron 50 vainas hervidas y percutidas. Cristino formaba parte de la estructura criminal del ex policía y presunto narcotraficante de Canindeyú, Benicio Silva. Nombre: Benicio Silva. Edad: 39 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Britescue y Bipitá. Profesión: policía. Silva había sido detenido por primera vez en el año 2009 por tráfico de drogas. Luego de eso, pasó a retiro y como civil se convirtió en uno de los principales productores de la zona. Ahora prácticamente ya no hay una cabeza visible. Anteriormente solo era Cristino Díaz, el conocido como el cabecilla de una de las bandas, y el otro era conocido como cabecilla, era Macho. Entonces ahora al dispersarse, al salir de escena lo que es Cristino y no tener el poder y el apoyo que antes tenía Macho, por ejemplo, ahora desapareció, surgieron pseudo cabecillas, lo que te dije es Selva ahora también ya tiene hora de captura. En síntesis van bajando los grados de poderío que tenían antes. Ahora prácticamente quedan solo personas que se dedican a eso, que en su mayor parte ya no tienen el poder que tenían estas dos personas. El criminal tiene como principal oponente a Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, a quien se le atribuye la muerte de Cristino. Muerto Cristino Díaz, Santiago Felipe Acosta, alias Macho, sería el hombre más buscado, de hecho ya lo era antes, pero aún más después de esto, para la zona norte, con un dominio prácticamente de la zona, comprando a funcionarios públicos, y ahí entran todos, administrativos, de fuerzas de seguridad y otros. Es el hombre probablemente más peligroso en la zona norte del país. Obtuvo lo que quería, dominar prácticamente el negocio él de la marihuana, sacándose a uno de sus oponentes más fuertes. Hoy día la policía atribuye a él la muerte de Cristino, aunque generalmente existieron otras hipótesis. La gran pregunta es, ¿continuará Macho siendo buscado? ¿Está vivo o no? Teniendo en cuenta también los rumores de que había quedado mal herido en una refriega. Es lo que sin duda va en algún momento a formar parte de otro capítulo más de Escena del Crimen. No olviden que todos ellos están en la página, en el apartado en YouTube de Unicanal. Ahí van a encontrar todos los capítulos de Escena del Crimen. Nos reencontramos en la próxima, en otro capítulo más de Escena del Crimen.